Hola jóvenes, hoy les voy a explicar el tema del mínimo común múltiplo. Está en la página 31 del libro para que lo vayan abriendo y les voy explicando este tema que es muy sencillo. Antes de explicar el tema les voy a recordar qué son los factores. ¿Ok? Los números factores son números que al multiplicar a otro número nos dan un resultado, ¿no? Por ejemplo, 2 por 4 2 por 4 es igual a 8. Quiere decir que el 2 es factor del 8 y el 4 es factor del 8. ¿Sí? Si nosotros analizamos de otra perspectiva, tengo varios números. Por ejemplo, voy a comparar el 8, el 32 y el 64. ¿Ok? Los factores del 8, pues quedamos que podrían ser desde el 8, ¿no? Porque 8 por 1 es 8, entonces el 1 también es su factor, pero también tenemos el 4 y el 2, ¿ok? Esto de los factores, de ahí deriva el famoso frase que dicen el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico 2 por 4 es igual a 8, es lo mismo que si yo multiplico 4 por 2 es igual a 8. ¿Ok? Factores. Los factores de 32, pues es el mismo 32, podemos decirle así, 32 por 1, pero también tenemos el 16, ¿no? El 16 por 2, tenemos el 8 por 4, 432, ¿y qué otro número tenemos? Nada más, ¿verdad? Y los factores de 64, pues igual tenemos el 64 por 1, podemos decir que aquí tenemos el 32 por 2, el 16 por 4, el 8, el 8 por 8, que me da 64. No me lo voy a poner una vez, pero el 8 por 8 es 64. ¿Ok? Entonces estamos hablando de factores, ¿de acuerdo? Estos serían los factores de números del resultado, ¿sí? Bueno, regresándome al tema, esta es como la introducción. eh, aquí lo voy a poner como tema factores, ¿no? Factores de números. ¿Ok? Regresando ya al tema, vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo. Dice que el mínimo común múltiplo de los números ABC, representado por el MCM, entre paréntesis A, B, C, etc., es el menor de todos los múltiplos comunes a los valores A, B y C. Un procedimiento sencillo para determinar el mínimo común múltiplo, MCM, de dos o más números, consiste en realizar su descomposición total en factores primos, es decir, dividirlos entre factores primos 2, 3, 5, 7, etc. El producto de estos valores representa el mínimo común múltiplo. Ahorita les voy a explicar esto. Me voy a regresar un poquito. Ahí me dice que si yo tengo, por ejemplo, eh, el 2, ¿ok? Yo tengo el 2. Y los múltiplos del 2 son 2, porque 2 por 1 es 2, 4, porque 2 por 2 es 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, ¿no? 14. Y si tuviera el 4, por ejemplo, los múltiplos del 4, aquí estamos hablando de múltiplos. Los múltiplos del 4 sería 4, 8, 12, 16, 20, etcétera. ¿De acuerdo? Acá lo voy a seguir al 16, 18, 20, 22, etcétera, ¿no? Aquí sería 24, también 24. Bueno, entonces los múltiplos del 2 son todos estos. Los múltiplos del 4 son estos y siguen, ¿no? Acá se van al infinito. Podemos llamarle así, ¿de acuerdo?
Pero podemos observar números que se repiten, por ejemplo, este 4 y este 4 se repite, este 8 con este 8 se repite, este 12 se repite, el 16 con el 16 se repite, y así sucesivamente, ¿no? El 20, por ejemplo, con el 20 se repite. Puedo decir que los factores de 2 y 4 de este conjunto de números, los factores, los comunes múltiplos, que lo vamos a poner en minúsculas para ponerlo como está en el libro, los comunes múltiplos, es al revés, los comunes múltiplos de el 2 y el 4, pues son los que se repiten, es el 4, el 8, el 12, el 16, ¿no? Si yo pusiera otro múltiplo, compararlos con ellos, como por ejemplo el 5, ¿cuáles son los múltiplos del 5? Pues es el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían los factores múltiplos del 2, del 4 y el 5? Entonces, el común múltiplo del 2, el 4 y el 5, pues sería, por ejemplo, aquí está el 10, pero aquí no. Acá está el 20, acá está el 20, acá está el 20. Entonces, el 20 sí. ¿Sí lo ven? Entonces puede decir que es el 20, ¿de acuerdo? Si nosotros seguimos, vamos a llegar aquí un momento en que aquí va a llegar un 40, y acá también va a haber un 40, y aquí también va a haber un 40. Entonces, otro común múltiplo de 2, 4 y 5 es el 40. ¿Ok? Bueno, nosotros lo que queremos calcular, si ustedes observan, lo que queremos calcular es el mínimo común múltiplo. Quiere decir que de todos estos que yo encontré, el común múltiplo que yo encontré en todos estos múltiplos, hasta ahorita es el 20 y el 40. Pero el mínimo, el más pequeño de los que encontré es el 20. Aquí el más pequeño que encontré comparando solamente el 2 y el 4 es el 4. ¿Sí? Este 4 es el común múltiplo entre el 2 y el 4. ¿De acuerdo? Para no hacer todo esto, pues eso ya hay una técnica. Y esa técnica, lo voy a poner aquí, consiste en lo siguiente. Dice, tú quieres comparar dos o más números, ¿sí? Quieres comparar dos y más números. Por ejemplo, el 8, 10 y 12. ¿De acuerdo? 8, 10 y 12. Entonces vas a calcular el mínimo común múltiplo de 8, 10, 10 y 12. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner este 8, 10 y 12. Y lo vamos a meter en una cajita. ¿Ok? Pero para esto vamos a utilizar los factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Dejen por acá poner una nota por acá. Y vamos a poner factores primos. Los factores primos son aquellos números que solo los puedo dividir entre el mismo y la unidad. Entre paréntesis voy a poner el 1. ¿Ok? Por ejemplo, son primos aquellos números que los puedo dividir solamente entre ellos mismos y la unidad. Les hacía unas preguntas a sus compañeros. Por ejemplo, el 18 ¿es un factor primo? ¿Es un factor primo?
Lo puedo dividir 18 entre 18, es correcto, y me da como resultado 1. También puedo dividir 18 entre 1 y me da, perdón, 18 entre 1 y me da como resultado 18. ¿Ok? Pero no es factor primo porque yo el 18 lo puedo dividir entre 2. Este me da como resultado 9. Déjenlo pongo acá abajo. 18 entre 2 me da como resultado 9. Si me da un entero, entonces ya no es un factor primo. ¿Sí? Otro, por ejemplo, el 21. ¿21 es un factor primo? No. ¿Por qué? Porque el 21 lo puedo dividir entre 3 y me da 7. Entonces, si lo puedo dividir entre otro número que sea diferente a él mismo o a la unidad, entonces no es factor primo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los factores primos? Los factores primos, si nosotros analizamos, lo voy a poner factores primos. Todo esto lo pueden ir anotando en su libreta para que les quede ya registrado. Son el conjunto de números que establecen o que componen el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 23, etcétera. ¿Sí? Si se fijan, yo el 7 solamente lo puedo dividir entre 7 y entre el 1. No hay un número que más, primero debe ser más pequeño, ¿no? Que pueda dividirlo y que me dé un entero. ¿Sí? El 11 también. Entonces vamos a utilizar estos factores primos, ¿ok? Voy a borrar esta parte de acá, de aquí. Me voy a llevar los factores primos hacia arriba, porque ahorita los voy a ocupar, ¿ok? A ver si me deja. Vamos a dar por aquí, ¿ok? Ahí están los factores primos. Bueno, entonces, estos números son los que yo voy a poner en esta parte de aquí, ¿sí? Y voy a comenzar siempre con el más pequeño. Observo los números que me están pidiendo a encontrar cuál es el mínimo común múltiplo de estos números. Si uno de estos, no importa cuál, el 8, el 10 o el 12, aquí puede haber dos o más números, puede haber 5 números si ustedes quieran, o 10 números comparándolo. Por lo regular los ejercicios solamente son 3 números. Si nosotros observamos 8, 10 y 12, si alguno de estos se puede dividir entre 2 y me da un entero, entonces yo comienzo a dividirlo entre 2, ¿ok? Y pongo aquí el 2, el factor primo, y lo divido. 8 entre 2, 4. Este lo puedo dividir entre 2, 10 entre 2, 5. 12 entre 2, 6. Vuelvo a observar y pregunto, ¿alguno de estos puedo dividirlo entre 2? ¿Sí? El 4 y el 6 lo puedo dividir entre 2. Ah, bueno, entonces cojo otra vez el 2 y divido 4 entre 2, 2. 5 entre 2, este no lo puedo dividir. Y lo que voy a hacer ahí, como no lo puedo dividir porque no me da un entero el resultado, lo bajo tal y como está. Bajo el 5. ¿Ok? Y pregunto, ¿el 6 lo puedo dividir entre 2? Sí, me queda 3. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo a observar y pregunto, ¿alguno de estos 3 lo puedo dividir entre 2? Pues sí, el 2, ¿no? Entonces vuelvo a poner aquí otro 2. Y divido 2 entre 2, me da 1. 5 entre 2 no se puede, entonces bajo el 5. 3 entre 2 no se puede, entonces bajo el 3. ¿Ok? Aquí es muy importante que cuando lleguemos en una de las columnas al 1, esta ya no la vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Yo siempre me gusta ponerla en un círculo con el objetivo de decir que hasta ahí llegué. Ahora, ninguno de estos dos yo lo puedo dividir entre 2, entonces me paso al siguiente factor primo, el 3, y observo, ¿alguno de estos dos lo puedo dividir entre 3? Sí, este. Entonces, este 3 lo pongo aquí y divido
5 entre 3 no puedo, entonces bajo el 5. Y 3 entre 3 sí se puede, me da 1. Y como ya llegué al 1, pues automáticamente lo encierro de que esta columna ya terminé. Ahora, ya para hacer los dos, ya no puedo dividir entre 3, el 5 no lo puedo entre 3, no lo puedo dividir entre 3, entonces me paso al siguiente factor primo, que es el 5, ¿sí? El 5. Y divido 5 entre 5, pues me da 1, ¿ok? Como ya llegué a 1, pues ya los tengo aquí. El mínimo común múltiplo se calcula multiplicando estos factores primos. Entonces yo respondo la pregunta, porque aquí me preguntaban cuál es el mínimo común múltiplo de todo esto. Entonces yo ya puedo indicar que el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 12 son 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Me preguntaban que si este puntito qué significaba. Este puntito significa multiplicación. ¿Ok? Esto de aquí, este 2 por 2 por 2, si ustedes vieron los videos pasados, pues es igual a poner 2 al cubo, ya que el 2 está multiplicando 3 veces por sí mismo. ¿Ok? Y lo voy a multiplicar por 3 por 5. 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Entonces, ¿cuánto es 2 al cubo? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 15. ¿Y cuánto es 8 por 15? 120. Entonces, el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 12 es igual a 120. ¿Ok? Ya con esto respondimos la pregunta. Y aquí en el libro se lo explican. Dice, a la izquierda del arreglo, de esto de aquí, de esta cajita, se colocan los valores cuyo mínimo común múltiplo queremos calcular. O sea, ponemos 8, 10, 12. A la derecha se indica la operación por realizar. Es decir, al dividir entre 2, la cantidad se coloca un 2. O sea, hacer divisible alguno de estas cantidades entre 2, se coloca el 2. Si es divisible una cantidad entre 3, se coloca el 3. Y así sucesivamente. En caso de no tener división exacta, el valor no cambia. Dicho procedimiento continúa hasta obtener un 1 al final de cada columna del lado izquierdo. De esta forma, el mínimo común múltiplo de los valores correspondientes del producto de los valores que aparecen en la columna de la izquierda. El mínimo común múltiplo de los valores correspondientes al producto. El producto es la multiplicación de los valores que aparecen en la columna. Aquí, por favor, táchenlo y pónganle de la derecha. O sea, van a multiplicar todos estos números. ¿Cuánto les da como resultado? Observen que les da 120. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, se va a buscar el mínimo común múltiplo de 3, 18 y 40. Yo les expliqué en este primer ejemplo, voy a poner 3, 18 y 40 para que no se me olvide. ¿Ok? En este primer ejemplo les expliqué que nos íbamos a ir de forma ordenada, ¿sí? Que si hay algún divisible entre 2, pues primero ponía el 2. Y si seguía viendo divisibles entre 2, seguía poniendo el 2. ¿Sí? Ya que no encontramos otro divisible entre 2, buscamos si hay un divisible entre 3 y ponemos el 3. Si ya no tenemos divisible entre 3, ahora buscamos que sea divisible entre 5. Entonces iba así, primero entre 2, ya que no había, ahora entre 3, ya que no había, ahora entre 5. Si ya no hay entre 5 y sigue viendo números, observar si hay entre 7, si hay entre 11, así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ese es de forma ordenada. Y ahora yo lo voy a hacer de una forma desordenada. ¿Ok? Déjenme llevo mis factores primos. Los ponemos. ¿Okay? Yo observo
que en estos tres números sí hay divisibles entre 2, pero a mí me da curiosidad que aquí está este 3 y que tengo un factor primo que es entre 3. Entonces, yo puedo coger y decir, bueno, empiezo a dividir entre 3, ¿ok? Si divido 3 entre 3, pues me da 1, ¿sí? Y aquí ya terminé, ¿no? 18 entre 3, pues me da 6. 40 entre 3 no lo puedo hacer, pues dejo 40, ¿no? Y así de repente digo, canijo, pues todos son pares, el 6 es un par, el 40 es un par, entonces puedo dividir entre 2, sí, pues hay que dividir entre 2. 6 entre 2, pues me da 3. 40 entre 2 me da 20, ¿no? Yo vuelvo a observar, dije, otro 3, espérenme, déjame llevo el 3. Ahora lo voy a ver otra vez entre 3 para ya terminar con esta columna. 3 entre 3 me da 1 y goodbye, ¿sí? Y pues el 20 no lo puedo dividir entre 3, entonces pues dejo el 20. Yo podría dividir entre 20 y decir, no, pues ya acabé, ¿no? Entre 20 ya lo hice, me da 1. Pero el 20 no es un factor primo, ¿sí? No es un factor primo. Podrían dividir si quieren entre 5, por ejemplo. A ver, dividimos entre 5, a ver qué pasa, ¿no? 20 entre 5 me da 4. Tengo un 4 que sea factor primo, no tengo un 2, ok, ponemos el 2. 4 entre 2 me da 2, el 2, 2 entre 2 me da 1, y ya acabé, ¿no? Y estos serían los factores primos. Y yo puedo decir que el mínimo, como un múltiplo de 3, 18 y 40, pues es igual a 3 por 2, por 3, por 5, por 2 y por 2, ¿ok? Que si hacemos la operación, por ejemplo, 3 por 2 me da 6, por 3, 18, por 5, 90, por 2, 180, por 2, 360. Y me daría como resultado que el mínimo común múltiplo de estos tres números son 300, es el número 360. Que si nos vamos al libro, pueden observar que efectivamente el mínimo común múltiplo de estos números es 360. Y observen que aquí está de forma ordenada, por eso no se lo expliqué de forma ordenada, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, yo les aconsejo que lo hagan de forma ordenada siempre, ¿sí? Para que no les vaya a quedar algún resultado mal, ¿sí? Que se brinquen algo. Mejor háganlo de forma ordenada, porque pueden decir, a ver, yo lo dividí acá entre 3, podrían ser, esa equivocación lo pueden tener, ¿no? Como aquí nada más tengo un 3, lo divido entre 3, nada más divido esto y bajo el 18 y el 40. Si ustedes bajan aquí el 18, pues ya automáticamente ya está mal. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado, por eso se recomienda esta operación del cálculo del mínimo común múltiplo, hacerlo de forma ordenada. Si lo hacen de forma desordenada, les sale, pero siempre y cuando ya tengan experiencia y hayan hecho muchas veces el mínimo común. ¿Okay? Pues por mi parte, pues esto sería todo y nos estamos viendo. Les voy a subir otros videos para terminar la unidad y puedan realizar la actividad